Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una semana más. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Gracias porque ustedes me acompañan. Esta semana el título ya lo tiene en la pantalla, La jaula del pájaro. Va a ser una lección muy interesante, muy que profundiza en la manera de cómo Dios nos quiere, ¿verdad? Moldear, cómo Dios nos quiere ayudar a nosotros a que podamos reconocer quién es Él, quién está en control y quién es el que suple cada necesidad. Una vez más, ¿qué puedo decir? Gracias a Dios. Él nos ha librado de los peligros, nos ha librado de enfermedades y nos permite poder estar aquí con ustedes una semana más. Vamos entonces a poder orar. Así damos comienzo a este estudio. Antes de hacerlo, recuérdese su Biblia, su lección, ¿verdad? Para que pueda estar en el mismo contexto. Traiga con qué apuntar y no se olviden de poder dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video. También les recomiendo que se suscriban y que den sus manitas, porque cuando usted da una manita lo que está haciendo es le está informando a la plataforma de YouTube de que este es un contenido que lo puede compartir con otras personas cuando alguien hace una búsqueda. Así que vamos a orar. Acompáñenme reverentemente, por favor. Señor, queremos darle gracias primeramente por la vida, por la salud que usted nos da. Gracias por permitirnos, Señor, llegar una semana más a poder grabar esta lección, a poder estudiar su palabra y profundizar en ella para encontrar, Señor, respuestas que a veces son difíciles de entender. Es por eso que pedimos que el Espíritu Santo sea con nosotros, que nos guíe, que nos abra nuestro pensamiento, que nos llene de convicción, pero sobre todo, Señor, que nos ayude a poder guardar y también practicar estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, gracias una vez más. Ahí tiene el título, como ya les había mencionado, pero también viene el versículo para memorizar. Y esta semana el versículo para memorizar se va a encontrar en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 6. Así que lo vamos a leer todos juntos para poderlos ir memorizando. Y dice de la siguiente manera: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. 1 de Pedro 1, 6. La historia que viene en la entrada de esta lección habla de un pájaro, ¿verdad? Que a plena luz del día, al escuchar música o al escuchar ruidos, otras voces, tal vez otros pájaros, ese pájaro que está enjaulado no puede cantar, ¿verdad? Una melodía que su amo le quiere enseñar. ¿Por qué? Porque está aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y nunca va a poder entender o repetir esa melodía completa y definida que su amo quiere que él interprete. Entonces lo que hace el amo es que cubre la jaula y allí la toma, ¿verdad? Y la pone en un lugar, pone el pájaro donde oigan únicamente el canto que él quiere que aprenda. Y en la oscuridad, el pájaro ensaya y vuelve a ensayar hasta que poco a poco lo va aprendiendo ese canto y lo convierte en una melodía perfecta. Después, el pájaro es sacado de la oscuridad y se le lleva a la luz. ¿Y qué sucede?
que en plena luz ahora ese pájaro puede cantar la melodía que su amo le quería enseñar. La pregunta es, Dios nos trata de una manera igual a todos nosotros, ¿verdad? Los que somos sus hijos. Porque Él tiene un canto que enseñarnos. Y cuando lo hayamos aprendido entre la oscuridad, en las sombras, en las aflicciones, entonces lo vamos a poder cantarlo perpetuamente en la luz. Ahora, hay que poner atención porque quien lleva a este pájaro a la oscuridad es el mismo dueño. Y es fácil, ¿verdad?, entender que Satanás causa dolor. Lo que es un poco difícil entender es que Dios mismo participa activamente en guiarnos a los crisoles donde experimentamos confusión e incertidumbre muchas veces. Y es por eso que al darle un vistazo a esta semana, vamos a ver ejemplos bíblicos que nos van a recordar en los que Dios mismo conduce al pueblo a experiencias que Él sabe que implicarán sufrimiento, incertidumbre, dudas. ¿Cuáles creemos que sean estos nuevos cantos en el que quería, ¿verdad?, Dios que su pueblo entonara? Para eso vamos a ir avanzando. Entonces vamos rápidamente a pasar a el día domingo. Y el día domingo es hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Y ahí podemos leer rápidamente, ¿verdad?, este versículo que dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿alguna vez hemos caído en una trampa o llegamos a un lugar sin salida? A veces puede ser agradable, como cuando entramos en una sala o llegamos a nuestra casa y descubrimos que un grupo de amigos nos están esperando para darnos una sorpresa, y en muchas ocasiones son sorpresas de cumpleaños y gritan, ¿verdad?, feliz cumpleaños. Y creo que en esas ocasiones es agradable, pero otras veces puede resultar bastante impactante e incluso hasta muy desagradables ese tipo de sorpresas. Quizá tuviste compañeros, ¿verdad?, agresivos en la escuela, o un colega de trabajo que inesperadamente trató de hacerte de quedar mal. Y desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 13 y versículo 21. Ahora, Dios mismo dirigió cada etapa de su viaje, del viaje de este pueblo. Pero fijémonos a dónde los condujo primeramente, ¿verdad? Él los lleva a un lugar donde tenían el mar por delante, las montañas a ambos lados y el ejército del faraón persiguiéndolos. Parece que era un viaje, como dice el título, por un callejón sin salida. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué Dios llevó a los israelitas a un lugar donde sabía que se les causaría terror? Seguir la columna no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. Y eso es lo que debemos de entender. Esas son las lecciones que vamos a ir captando nosotros conforme vayamos estudiando. Que el seguir esa columna de fuego, o el seguir esa nube, que es una representación o figura de seguir al Señor, no necesariamente quiere decir que todo el tiempo va a ser una felicidad. Porque también puede ser una experiencia difícil.
Porque cuando nosotros seguimos al Señor, recuérdense que se desata una guerra, ¿verdad? Una guerra por nosotros, entre el bien y el mal. Y nosotros necesitamos ser instruidos en justicia. Y es por eso que Jeremías habla, ¿verdad?, de eso en el capítulo 17, versículo 9, ¿verdad? Que seamos instruidos en justicia y nos llevará a lugares que prueban nuestro corazón, que es muy engañoso por naturaleza. Es por eso que vamos a ir entendiendo que a veces Dios permite que lleguemos a ciertos lugares e incluso nos conduce a ciertos lugares porque nos quiere enseñar algo. Una de las cosas que tenemos que entender y que tenemos que tener bien presentes es que si Dios nos va a llevar a un lugar como sus hijos, nunca jamás nos va a llevar a un lugar para destruirnos o para hacernos caer. Siempre nos va a llevar a un lugar para que nosotros nos demos cuenta, nos va a instruir en esa experiencia. Durante las dificultades, ¿verdad? La clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de dificultades o dolor, sino más bien nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continúa, un continuo a la sumisión de nuestro yo, de nuestra mente y de nuestro corazón a la dirección que Dios nos quiere dar. Es por eso que la lección que deberían de haber aprendido los israelitas en esta experiencia, en donde Dios los guía y los lleva a un callejón sin salida, es confiar en Dios. Acaba el Señor de hacer milagros tras milagros en Egipto, con todas las plagas, con todas los prodigios que hizo el Señor y la protección que le dio a su pueblo. No se les olvide, hermanos, que antes de que este pueblo saliera y que llegara a este lugar donde Dios los conducía, ellos habían experimentado el milagro de la protección de sus primogénitos, confiando ¿en quién? En las instrucciones de Dios. Ahora Dios los lleva a esta experiencia para que ellos continúen confiando en Dios a pesar de lo difícil que se ve la situación. Pero ¿por qué a veces es tan difícil confiar en Dios? Por más que conozcamos muchas de las cosas y de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros. Y es por eso que Dios nos quiere llevar paso a paso a que superemos esta etapa en donde no nos sea difícil confiar en Él a pesar de que las cosas se ven completamente sin salida. Recuérdense que detrás de todo esto, detrás de esta vida que es pasajera aquí en esta tierra, habrá una recompensa de la que hablaremos en los días posteriores. Vamos a pasar entonces al día lunes. Y el día lunes tiene que ver con la experiencia que ellos acaban de tener. Porque ¿cuál fue la respuesta de Dios cuando Él los había llevado a ese lugar sin salida? ¿Acaso Dios no abrió el mar y ellos pudieron pasar y ser salvos y cerró el mar ante el ejército egipcio y se ahogaron? Solo ese acto debería ya de ir aumentando la fe de este pueblo. Porque el día lunes el Señor los conduce a las aguas amargas. Esas aguas, ¿verdad?, que ellos necesitaban en ese momento. Vamos a leer allí Éxodo 17, capítulo 17 y versículo 1. Acompáñeme, por favor. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifim, y no había, ¿qué, hermanos? No había agua para que el pueblo bebiese. Ahora, quizás nosotros
no obtengamos de Dios todo lo que queremos, pero no deberíamos de esperar recibir todo lo que necesitamos, sino que nosotros deberíamos de esperar en Dios y no lo que pensamos que nosotros necesitamos, sino lo que realmente se necesita. Porque muchas veces, por no esperar en Dios, nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades. Y el pueblo aquí es conducido una vez más a un lugar en donde no hay agua. Recuérdense que ellos van por una travesía por el desierto. Van por un lugar árido. Y la confianza en quién va a suplir tanto su necesidad de escapar del ejército egipcio como de suplir su necesidad de agua, debería de haber sido la confianza en Dios. Porque si Dios tuvo el poder para abrir el mar, no tendría Dios poder para hacer caer agua o darles agua de cualquier lugar. Y es por eso que nosotros tenemos que esperar en Dios. Y siempre Dios nos va a dar no lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino que Dios nos va a dar lo que realmente necesitamos en ese momento. Porque había una cosa que los israelitas necesitaban en este momento. Y esa cosa era simplemente agua. Porque inmediatamente después de que Dios guiara a los israelitas en el cruce del Mar Rojo con la nube, ellos lo siguieron por el desierto caluroso y sin agua durante 3 días, especialmente en el desierto, donde encontrar agua es fundamental. O sea, la desesperación de ellos es comprensible hasta cierto punto. ¿Cuándo conseguirían el agua? ¿Qué tanta agua necesitaban? Entonces, ¿a dónde los lleva Dios? La columna se dirige a este lugar llamado Mara, donde finalmente hay agua. Yo me imagino cómo ha de haber sido la reacción de ellos con esa sed que tenían. Ven el agua y salen corriendo a querer tomar el agua. Pero con la misma emoción, cuando ellos tratan, ¿verdad?, de beber el agua, cuando probaron el agua, inmediatamente la escupieron porque el agua estaba amarga. El agua estaba amarga. Entonces el pueblo, dice capítulo 15 de Éxodo y versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Es el típico ser humano que se le olvida que si Dios actuó en el pasado y te ha bendecido, hasta hoy no dejará de bendecirte siempre y cuando confíes en Él. Es muy fácil a veces olvidarnos de las bendiciones de Dios y enfocarnos únicamente en el problema, en la dificultad y empezar a renegar y empezar a murmurar y empezar a hallar culpables. Y Dios quería cambiar este tipo de actitud de parte del pueblo. Porque este pueblo iba a ser el pueblo ejemplar, en donde todos los demás pueblos iban a ver que había un Dios que era diferente. Pero con este tipo de actitud, creo que hubieran quedado, ¿verdad?, demasiado cortos para esa tarea. Así que el pueblo empieza a murmurar y empieza a decir, ¿qué vamos a beber? Y yo me imagino qué tremendo para Moisés, porque una cosa es cuando una persona murmura, pero recuérdense que este pueblo era una multitud. Cuando todos están murmurando y están enfocándose en Moisés, ¿verdad?, ha de haber sido algo bien, bien difícil. Después, a los pocos días, Dios los vuelve a probar. No obstante, esta vez la columna se detiene donde no hay nada de agua. Fíjense lo tremendo. Primero, los lleva donde hay agua, pero no la pueden beber. Después Dios los conduce a un lugar en donde ni siquiera hay señal de agua. Ni siquiera hay señal de agua. Y Dios los conduce hacia ese lugar.
Y el motivo es que Dios quería que ese pueblo confiase en Él. Vamos a leer la historia, ¿verdad? Que tiene que ver con estas dos partes donde Dios conduce al pueblo. Busquen su Biblia. Vamos a leer primero allí el capítulo 15 de Éxodo. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 27. Síganme, es muy importante que nosotros leamos directamente de la Escritura, que ustedes lo corroboren, que ustedes lean, porque así nos vamos a agarrar bien el contexto de esta lección de este día de las aguas amargas. Miren lo que dice Éxodo 15, 22 al 27. Comenzando el 22 dice, Moisés hizo partir a los israelitas desde el mar de las Cañas en dirección al desierto de Sur. Caminaron por el desierto 3 días sin encontrar agua. Versículo 23 dice, llegaron a Mara, donde no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Por eso se llama ese lugar Mara, es decir, amargura. Versículo 24 dice, el pueblo comenzó a quejarse de Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó al Señor, y el Señor le mostró un arbusto. Moisés lo arrojó al agua, y las aguas volvieron a ser dulces. Allí el Señor dio al pueblo leyes y normas, y los puso a prueba, diciéndoles, si obedecéis al Señor tu Dios, haciendo lo que Él aprueba, cumpliendo sus mandatos y observando todas sus leyes, no te enviaré las enfermedades que he enviado a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien cuida de tu salud. Después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a los manantiales. Aquí podemos ver claramente que había un problema, ¿verdad? Estaba el agua, no se podía beber. Sin embargo, el pueblo, en vez de clamar a Dios, el pueblo murmura. No ven el ejemplo que Moisés les está dando, porque Moisés nomás miró el problema, que era humanamente imposible de resolver, y Moisés clama al Señor. Y el Señor le da las indicaciones, pone la rama dentro del agua, el agua se vuelve dulce, todo el mundo toma agua, luego el Señor los conduce a este lugar donde había manantiales, ¿verdad? Y allí acamparon junto a esos manantiales. Ahora vamos a ver un poco después si ya cambió la actitud del pueblo. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y siguió avanzando por jornadas, de acuerdo con las órdenes del Señor, hasta llegar a Refidim, donde acamparon. El pueblo no tenía allí agua para beber. Y se enfrentó a Moisés diciéndole, danos agua para beber. Respondió Moisés, ¿por qué se enfrentan a mí? Y ponen a prueba al Señor. Pero el pueblo sediento siguió murmurando en contra de Moisés. ¿Para esto nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muramos de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés suplicó entonces al Señor, ¿qué puedo hacer con esta gente? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le respondió, ponte al frente del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel. Empuña la vara con la que golpeaste el Nilo y ponte en marcha. Mire las instrucciones. Y le dice el Señor, yo estaré contigo allí, junto a la peña de Horeb. Golpearás la peña y de ella mandará agua para que el pueblo beba. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá, es decir, prueba, y Meribá, es decir, querella, porque los israelitas pusieron a prueba al Señor y se quejaron contra él diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? Mire qué tremendo esto.
O sea, ahora el pueblo está probando a Dios. O sea, que Dios les lleva allí para mostrarles, para darles una enseñanza, para enseñarles este nuevo canto. Y el nuevo canto es que ellos pudiesen confiar en Dios sin importar la circunstancia, sin importar por lo que están pasando. Y esa es la lección para nosotros hoy en día. Que las situaciones no tienen que movernos. Nosotros tenemos que constantemente estar con Dios, estar en su palabra, estar en oración, para cuando vengan los tiempos difíciles, nuestra fe está firme y donde no se vea salida, porque algo nos ha atrapado en un callejón sin salida, podamos nosotros clamar a Dios, confiar en que Dios abrirá ese mar rojo y nuestra solución estará allí inmediatamente. Confiar en Dios, que cuando no tengamos algo, yo no sé qué es lo que te hace falta hoy en día. Puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser paz, puede ser seguridad. E incluso podría ser de que te hace falta la salvación para que confíes en Dios. El Señor te quiere enseñar un nuevo canto, para que lo cantes tanto en el día, cuando todas las cosas están bien, y que lo puedas cantar en la noche, en las oscuridades, en las penumbras de las dificultades y las pruebas. Las lecciones que deberían haber aprendido este pueblo en Redifín, porque la pregunta que ellos hacen, ¿verdad?, a Dios, o sea, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Muchas veces esa pregunta podría pasar por nuestra mente. Podría ser. ¿A dónde está Dios si estoy sufriendo? ¿A dónde está Dios si estoy pasando por esta dificultad? ¿A dónde está Dios si no hay sanidad? ¿A dónde está Dios? Es por eso que después de terminar este estudio, nosotros vamos a poder mirar estas lecciones y poder recibir respuesta a estas dudas. O sea, ¿cuántas veces tal vez nosotros necesitamos recibir respuesta de parte de Dios para dejar de quejarnos y cuestionar al Señor? Vamos a ir al día martes. Y el día martes es el gran conflicto en el desierto. Y allí habla Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y aquí vamos a aprender unas lecciones de este relato sobre cómo vencer la tentación y no ceder al pecado. Porque las tentaciones pueden ser muy difíciles, porque apelan muchas veces a las cosas que realmente deseamos, que siempre parecen surgir en los momentos de mayor debilidad de nuestra vida. Y esto nos va a ayudar a que podamos entender que nosotros podemos vencer estas tentaciones. Porque Lucas 4 es el comienzo de la historia de la tentación de Jesús por parte de Satanás y llama nuestra atención a algunos temas que son difíciles. Porque a simple vista pareciera que el Espíritu Santo es el que lleva a Jesús a la tentación. Sin embargo, la Biblia no se contradice y la Biblia es clara. Ahí en Santiago 1:13, Dios es claro diciendo que Dios no nos tienta. Más bien, como hemos visto, nos lleva a crisoles de prueba. A crisoles en donde vamos a ser probados, no a ser tentados. Porque la diferencia entre una prueba y una tentación, la prueba nos quiere enseñar algo y nos quiere que superemos para que seamos mejores personas y que podamos superar los futuros problemas o dificultades de una manera ya con experiencia. Sin embargo, las pruebas
el fin de las pruebas es hacernos caer y hacernos que prácticamente nos apartemos de Dios. Eso es lo que son las tentaciones. Eso es lo que la diferencia. Ahora, el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba que implican, ¿verdad? Que implican estos momentos en lugares en donde estaremos expuestos al enemigo. Y él pueda a veces traer las tentaciones y querer hacer que caigamos. Por eso que la prueba nos ayuda a superar, a ser mejores, pero las tentaciones, el fin de la tentación es hacernos caer y sobre todo a desanimarnos y que nos apartemos y que dejemos la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos guía a un lugar, el enemigo, que es astuto, utiliza muchas veces estos lugares en donde estamos tal vez vulnerables, ¿verdad? Para podernos tentar y querernos hacer caer. Y en esas ocasiones, cuando sentimos estas tentaciones con tanta fuerza, nosotros podríamos hasta malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente. Pero es que esto no es necesariamente así, porque muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Recuérdense que cuando nosotros nos unimos a Dios, que le aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, se desata una guerra. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo ahora quiere destruirnos. ¿Por qué? Porque ha querido destruir al Hijo de Dios. Y si no pudo hacerlo con el Hijo de Dios, ahora va a hacerlo con los hijos de Dios. Ahora, fue la conducción del Espíritu Santo la que llevó a Jesús al desierto, pero no con el propósito de que Satanás lo tentara, sino que Satanás apareció en la escena para para querer hacer caer a Jesús. Cuando Dios nos somete a una prueba, Él tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Fíjese la diferencia. Dios nos lleva a una prueba, pero es con el propósito de nuestro bien. Para que nosotros salgamos victoriosos, sobrepasemos esa prueba y ahora tengamos una experiencia nueva de cómo lidiar con diferentes dificultades. Y Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación, ¿verdad? Sin recibir la orden divina. O sea, Jesús no fue presuncioso y dijo, bueno, me voy a ir al desierto y allí que me tiente el diablo porque yo, pues, al cabo que yo tengo poderes y esto y lo otro. No. Aquí podemos ver la humildad de Dios, que es que la misma humildad que tiene que haber en nosotros. Porque podemos caer en presunción. Y muchas veces podemos decir, no, a mí yo no caigo, a mí nadie me hace caer, yo tengo experiencia, yo soy un cristiano de muchos años. Tenemos nosotros que no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios, confiar en el Señor. Porque Jesús no confió en toda esa presunción, ¿verdad?, de que Él era el Hijo de Dios, ni tampoco se entregó a la desesperación cuando sobrevino la tentación. Igual manera, como es el ejemplo que nos está dando Jesús, nosotros no debemos de caer, ¿verdad?, en desesperación cuando vienen esas tentaciones. Y sucede que a veces cuando estamos en el crisol, en vez de ser purificados, nos quemamos. Salimos quemados. Es por eso que es muy reconfortante saber que cuando caemos en tentación, podemos volver a tener esperanza porque Jesús se mantuvo firme. Él pudo sobrepasar la tentación como un ejemplo para nosotros, para que nosotros lo podamos hacer. Y lo bueno es que Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros, porque Jesús es quien carga con nuestros pecados. Él pagó por mi castigo, Él pagó por tu castigo, por nuestra incapacidad de soportar esas tentaciones, cualquier tentación que sea. Y porque Él pasó por el crisol peor que el que nosotros podamos enfrentar,
Hay esperanza, incluso, ¿verdad?, para cualquier pecador, porque Cristo ha vencido. Ahora, ¿qué tentaciones enfrentamos hoy en día? Hay que dedicar tiempo para orar y pedir al Señor que nos enseñe a poner en práctica las lecciones del ejemplo que Jesús tenía en su vida o tuvo en su vida en ese tiempo. Y hay que recordar, no necesitamos nosotros sucumbir a la tentación nunca, nunca, nunca. Porque hay que recordar que también si nosotros caemos, tenemos a un Salvador. Vamos a pasar entonces al día miércoles. El día miércoles es un legado que perdura. Y vamos a leer rápidamente allí, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Importante que leamos esa parte. Búscala en su Biblia, no está en la pantalla. Búscala en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro, lo que trata de enseñarle, ¿verdad?, a estas personas que estaban pasando por dificultades, porque Pedro le está escribiendo a gente que estaba pasando por dificultades y que a menudo se sentía sola, se sentía abandonada. Pedro escribió a los expatriados de la dispersión, ¿verdad?, tanto en Ponto, Galacia, como Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta es la zona que conocemos hoy en día como Turquía Occidental. Unos versículos más adelante, Pedro expresa que saben que están afligidos en diversas pruebas, allí en el versículo 6. Ahora, ¿qué quiere Pedro decir con expatriados de la dispersión? ¿Cómo podría eso intensificar sus pruebas? Recuérdense que ser cristiano en aquella época era algo nuevo y los creyentes eran pocos y estaban diseminados en diversos lugares donde claramente eran la minoría, que en el mejor de los casos esa minoría era incomprendida y en el peor de los casos era perseguida. O sea, sin embargo, Pedro les asegura que estas pruebas no son azarosas ni caóticas. La fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. Porque así como el oro, por eso Pedro les hace esa referencia, así como el oro se tiene que purificar en el crisol, la fe se tiene que purificar en las pruebas. Y es cuando vienes a tener fe auténtica. Porque es fácil tener fe cuando todo está caminando bien. Es fácil confiar en Dios cuando todo está caminando hasta incluso automáticamente. Lo difícil es cuando las cosas se ponen duras. Es por eso que alguien dijo por ahí que los cristianos somos como las bolsitas de té. Esas bolsitas de té que si usted las cuelga todas son iguales. Pero si las pone en agua caliente, usted se va a dar cuenta de qué está hecho ese té. Por el aroma, por los colores. De igual manera, nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos parados. Hay una garantía fundamental que busca Pedro dar a estas personas en medio de todos esos problemas que están pasando. Pedro les quiere garantizar algo al pueblo, a estas personas que están siendo perseguidas, que tal vez hubieron momentos donde se han sentido abandonadas. Y Pedro les está diciendo, miren, ¿saben qué? Esto es pasajero. Además, esto ni siquiera es para destrucción, esto es para que su fe
salga una fe de un valor más que el oro. Y esta enseñanza tiene que significar, esta esperanza tiene que significar algo para nosotros también. Porque independientemente de cuáles hayan sido, ¿verdad?, las pruebas y los sufrimientos que tenían, ¿qué punto de comparación tiene con la eternidad que les espera cuando Cristo regrese? O sea, ese momento de sufrimiento, cuando comparamos, por un decir, 30, 40 años de sufrimiento, pero comparado con la eternidad y con la felicidad que vamos a tener con Cristo cuando Él regrese, es insignificante. Y las palabras de Pedro para ellos son las palabras de Dios para nosotros hoy en día. Más allá de lo que enfrentemos. Y a pesar de lo difícil o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos de perder de vista el fin último, que es la vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, pero sobre todo tampoco habrá muerte. Y con esa promesa ante nosotros, una promesa que garantiza por la muerte de Jesús, es importante en que nosotros no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. El día jueves el título es El fuego de prueba. Y aquí venía una historia y la voy a contar porque esta historia es una prueba para este joven que se llama, aquí en el repaso se llama Alex. Este joven había vivido una juventud muy problemática, o sea, tenía muchos problemas. Y yo creo que tal vez alguno de los jóvenes o alguien que usted conoce lo va a identificar con este joven. Porque parte de los problemas era problemas de droga, problemas de violencia, incluso algún tiempo este muchacho Alex estuvo en la cárcel. Pero luego, gracias a la bondad de un miembro de iglesia local, a quien incluso Alex había robado en el pasado, este joven conoció a Dios y entregó su corazón a Jesús. Y aunque todavía tenía sus problemas y luchas, aunque todavía quedaban elementos de su pasado, Alex ahora era una nueva persona en Jesús. Él amaba a Dios y buscaba expresar ese amor al obedecer sus mandamientos. Pero en determinado momento, Alex sintió la impresión de que él sintió el llamado a ser un pastor. Y todos los indicios apuntaban hacia eso. Y él estaba dando una respuesta al llamado de Dios sin ninguna duda. Se fue a la universidad. Las cosas fueron bien al comienzo. Luego, una tras otra, las cosas se empezaron a ir mal. Y su vida empezó a desmoronarse poco a poco. Su fuente de ingreso de dinero comenzó a agotarse. Un amigo íntimo que tenía allí se puso en su contra con acusaciones que eran falsas y dañaron la reputación de Alex. Además, Alex se enfermaba continuamente y nadie podía saber lo que él tenía. Entonces esto afectó su estudio hasta el punto en que temió tener que abandonarlos por completo. Y para colmo, tenía una lucha terrible contra las drogas. Drogas que se conseguían fácilmente en la comunidad local. Y en un momento incluso cayó en este asunto de nuevo. Y Alex no podía entender por qué estaba sucediendo todo esto. Especialmente porque estaba seguro de que el Señor lo había guiado hasta esta institución en donde él estaba estudiando. Pero Alex no podía comprender esa situación. O sea, ¿qué está pasando?
¿Se equivocó Alex en ese llamado, en eso que él había tenido? O sea, en toda la experiencia con Dios, ¿será que había sido un gran error aceptar a Dios y seguirle? Porque hasta los elementos más básicos de la fe de Alex estaba en duda. Ahora, imaginémonos en medio de esta crisis que está pasando Alex. Alex viene y se acerca a ti y te va a pedir un consejo. Ahora, ¿qué le dices a Alex? Para empezar, si no tienes experiencias personales, no le van a poder ayudar. Y es por eso que nuestra experiencia personal, nuestra manera de cómo Dios nos guía a veces a diferentes lugares, a diferentes pruebas, es lo que va a ayudar que cuando personas como Alex, que no entienden lo que está sucediendo, nosotros podamos dar una respuesta. Y hay versículos en la Biblia que son útiles en esta situación de Alex. Por ejemplo, les voy a leer Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7. Y mire la promesa que da Dios allí. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás entonces con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Creo que estas palabras serían muy beneficiosas para Alex en este momento. Al igual que en las palabras de Jeremías 29:13, en donde dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, Alex, estás pasando por ese problema, por esa dificultad y no la entiendes. Busca al Señor, pero búscalo de todo corazón. Y puede ser Alex, quita el nombre de Alex y pon tu nombre propio ahí en ese momento. Y busca al Señor de todo corazón. Sé obediente a pesar de. Confía en Él a pesar de. Porque Romanos 8:28, que es un versículo conocidísimo entre el mundo cristiano, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene algo para nosotros. Y a veces la respuesta va a ser una respuesta que tal vez nosotros no queremos. Pero es la mejor respuesta si viene de Dios, aunque no la entendamos, aunque no la comprendemos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, describe el apóstol, escribe, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te voy a abandonar. Esa es una promesa del Señor.
Y casi todos los que siguen al Señor han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Y lo importante en esas situaciones es aferrarse a las pruebas, aferrarse a las promesas de Dios, creer de que Dios está en control, recordar que la dirección de Dios en el pasado, en donde te condujo, y orar pidiendo fe y perseverancia, porque el Señor nunca se dará por vencido con nosotros. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo hacer para no sucumbir a la tentación de renunciar a Dios? Porque es muy fácil a veces querer renunciar a Dios en cuanto las cosas se ponen difíciles. Y es por eso que cuando estamos viviendo un periodo de paz y de tranquilidad, tenemos que tener esa confianza y esa comunión con Dios a través de la oración, a través de leer su palabra, a través de hacer obras buenas, a través de la acción, porque es como se va a fortalecer nuestra fe. Recuérdense que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. No viene por andar escuchando cosas que nos avergonzaría si tuviéramos enfrente así físicamente al Señor. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y si nos falta fe, pidámosela a Él, que Él la aumente para que podamos ser victoriosos y no renunciar en los momentos difíciles, no renunciar a Dios. Porque su promesa es que Él estará con nosotros. Vamos a cerrar, porque hemos aprendido mucho esta semana. Y si tienen el tiempo, regresen y vuelvan a poder repasar esto. Porque a Cristo le fueron ofrecidos los tronos y los reinos del mundo. Y la gloria de ellos, si tan solo, miren qué astuto es Satanás, si tan solo Cristo se postraba a adorar a Satanás. Aunque los seres humanos nunca serán probados con tentaciones tan poderosas como las que asediaron a Cristo, Satanás se acercó con honores mundanales, riquezas y los placeres de esta vida, y se las presentó bajo una luz atractiva con el fin de atraerlo y engañarlo. Todo esto te daré, le dijo a Cristo, si postrado me adorares. Y Cristo rechazó el astuto enemigo y salió victorioso. El ejemplo de Cristo se halla delante de nosotros. Él venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también podemos vencerlo. Porque Cristo resistió a Satanás con las Escrituras. Él podría haber echado mano de su propio poder divino y hacer uso de sus propias palabras, pero en vez de utilizar palabras propias, Él siempre dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a la segunda tentación, Él también contestó con un escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El ejemplo de Cristo está ante nosotros. Hay que estudiar y obedecer la Sagrada Escritura. De esa manera, los cristianos seremos fortalecidos para enfrentarnos al astuto enemigo. Pero si se descuida la palabra de Dios, es cuando viene el desastre y viene la derrota. Hermanos, amigos, no podemos permitirnos el lujo de hacer esto, de descuidar la palabra de Dios, porque hay demasiado en juego. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay que vender el alma a un precio muy barato, porque Cristo pagó muy caro por cada uno de nosotros. Hay que confiar en Dios. Y los tiempos se van a poner
más y más y más difíciles. Y muchos seremos probados prueba tras prueba. Pero recuérdense que cuando Dios nos da una prueba, es para bien de nosotros. Cuando Dios trae una prueba, es para bien de nosotros. Muchas gracias por haber permanecido en esta lección. Continúen estudiando, mis amigos, hermanos. No descuiden el estudio. Hay que estar preparados para poder resistir las tentaciones del enemigo. Gracias una vez más. Recuérdense que si Dios permite y Él no ha regresado todavía, nos veremos la próxima semana para poder seguir aprendiendo, para poder seguirnos preparando. Y una cosa más que yo les quisiera decir es que si dicen que aman a Dios, por favor, amen a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.